Hola, bienvenido al canal de asesorías Prexun. Yo soy la maestra Paulina, soy egresada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y en esta serie de videos estamos resolviendo las actividades de aprendizaje de estudio del cambio. Es la etapa número 2, derivación. Y estamos en la primera actividad de aprendizaje, es el ejercicio número 4. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar el video con este ejercicio. Dice, dada la función tal, f de x igual a 2x cúbica menos 5x cuadrada más 7x menos 20, encuentra la razón de cambio promedio en un intervalo de menos 2 a 3. ¿Ok? Entonces aquí en estos ejercicios nos están pidiendo la razón de cambio promedio y les he estado diciendo que lo que vamos a calcular, ya sea que lo denoten como delta y en delta x o delta h, o dependiendo cómo se llame la función, o a lo mejor escriben RSP o razón de cambio promedio, ¿sí? Ya dependiendo de cómo lo escriban ustedes, pues lo escriben así. Pero el cálculo siempre es igual, ¿sí? No importa cómo se escriba, el cálculo que vamos a hacer es el mismo. Entonces vamos a escribirle aquí el delta x en delta y. Y es f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. En donde ese x1 y x2 es donde empieza mi intervalo y donde termina mi intervalo. ¿Ok? Entonces esto es lo que tenemos que calcular y yo les recomiendo hacerlo por pedacitos, es decir, bueno, esto sí lo tienen que hacer sí o sí, identificar quién es x1 y x2, si no nos vamos a hacer bolas. Entonces identificamos quién es x1 y x2 y ahora sí, les recomiendo que calculen cuánto vale f de x1, cuánto vale f de x2, cuánto vale la resta y cuánto vale la resta de x1 y x2, para que al final solo pongan pues dos números aquí y pues no batallen tanto. O sea, no se revuelvan tanto en las operaciones. Y si tienen algún error, pues ya pueden ir directamente al renglón, no sé, al de f de x1 o al de f de x2, ¿sí? Por eso lo estoy escribiendo así. Entonces, en el anterior video lo habíamos comenzado, como quiera en este, les repito qué pasó. Entonces, lo único que hicimos allá fue identificar x1, donde empiezo, x2, en donde termino. Y la redacción nos dice, de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces nada más hay que traducirlo a que x1 es donde empezó, x2 es donde terminó. Y ahora sí, aquí está escrito menos 2, 3. Y ahora sí calculamos f de x1 es f de menos 2. ¿Sí? X1 es menos 2. ¿Ok? Entonces donde veamos x en nuestra función, ponemos un menos 2. O sea, es 2 por x al cubo, entonces es 2 por menos 2 al cubo. ¿Ok? Ahora es menos 5x cuadrada, pues es menos 5 por menos 2 al cuadrado. Más 7x, pues 7 por menos 2 y menos b. ¿Ok? Esto de aquí nos da un menos 70. Y ahora para f de x2, o sea f de 3, en donde veamos las x en nuestra función, ponemos un 3. O sea, 2 por 3 al cubo, menos 5 por 3 al cuadrado, más 7 por 3, menos 20. Y esto nos da un 10. ¿Ok? Y ahora sí, sigue la resta. O sea, lo que va a ir en el numerador de nuestra razón de cambio promedio. Y aquí vamos a escribir f de x2, obtuvimos un 10. Y luego es menos lo que obtuvimos en f de x1. Y lo que obtuvimos en f de x1 fue un menos 70. ¿Ok? Entonces mucho cuidado aquí. Este es un igual. ¿Okay? Entonces es menos 70. Entonces menos 70. ¿Ok? Y acuérdense que ese menos por menos es un más. Y ya nos queda 10 más 70. Entonces mucho cuidado cuando tengan los menos. Ya nos queda un 80. ¿Ok? Y finalmente x2 menos x1 es 3 menos 2. ¿Ok? O sea, un 5. Entonces los que nos sirven es este 80 y este 5. Y tal cual la razón de cambio promedio va a ser la división entre esos números. 80 entre 5. ¿Ok? Y eso nos va a dar un 16. Entonces si tienen algún error, pueden verificar, a ver, f de x1, f de x2, la resta o qué pasó ahí. Sí, es mucho más fácil identificar nuestros errores.
¿Ok? Entonces, los únicos números que necesitamos al final son los últimos dos, si seguimos a este orden, y es la división de ellos. ¿Ok? Ahora pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 5. ¿Ok? Y es un problema idéntico, lo único que cambia es que nos lo platica. Sí, como que nos ponen un problema real. ¿Ok? En vez de decirnos la función tal, nos dicen, esta función habla de esto. ¿Sí? Entonces a lo mejor se pueden revolver un poco o piensan que es diferente, pero es exactamente lo mismo. Lo único que hay que hacer es saber identificar entre todo lo que nos dan quién es mi x1, quién es mi x2, quién es mi función y todo eso. Pero el cálculo siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces vamos a leer. Dice, el costo en dólares de producir X artículos está dado por C de X, y C de X es igual a 4000 menos 2X más 0.04X cuadrado. ¿Sí? O sea, esta que está aquí, esta función nos dice cuál es el costo de producir tantos artículos. Si yo quiero saber cuánto cuesta, no sé, producir 10,000 artículos, pues entonces en donde hay una X, pues pongo un 100,000 y así ya sé cuánto va a valer en dólares producir tantos artículos, ¿no? De lo que sea que produzcan ahí. Y luego dice, encuentra la razón de cambio promedio de C, o sea, de nuestra función, con respecto a X cuando el nivel de producción cambia de 200 a 300 unidades, ¿ok? Entonces, ya está directo quién es nuestra función, ¿sí? Esa ya la tenemos aquí identificada, en esa no vamos a batallar. O sea, nuestra razón de cambio promedio, lo voy a anotar así con mayúsculas, razón de cambio promedio. Pues se va a ver algo así, C de X2 menos C de X1 entre X2 menos X1. ¿Sí? O sea, va a cambiar porque se llama diferente, pero la operación es la misma. ¿Ok? Lo único que cambió es una letrita, pero es porque se llama diferente la función. Entonces voy a hacer el mismo cálculo, solo me falta saber quiénes son las X1, quiénes son las X2. Y eso dice aquí. Dice, con respecto a X, cuando el nivel de producción cambia de 200 a 300 unidades. Recordemos que las X era eso, los artículos. ¿Sí? Si yo quería saber cuánto costaban producir tantos artículos, esos tantos artículos eran las X. Entonces, aquí me está diciendo de 200 a 300. Entonces, X1 es 200 y X2 es 300. Así nomás. ¿Sí? Ese es mi intervalo de 200 a 300. Yo quiero saber pues cuánto cambia de producir 200 artículos a 300 artículos. ¿Sí? En nuestra función que nos está dando el costo de los artículos. ¿Sí? Quiero ver cuál fue el cambio en el costo de producir de tantos a tantos. ¿Ok? Y pues lo mismo. Ya tenemos X1, X2. Entonces ahora hay que calcular C de X1. Lo único que cambia es eso. Que ya no es F de X1. Ahora es C de X1 porque así se llama la función. Entonces ponemos C de 200. Entonces aquí en nuestra función, en donde veamos X, ponemos un 200. O sea, es 4000 menos 2 por 200 más 0.04 por 200 al cuadrado. ¿Ok? Eso nos da un total de 5200. Y ahora C de X2, o sea, C de 300. Y lo mismo, donde veamos una X, ponemos un 300. Menos 2 por 300, más 0.04 por 300 al cuadrado. Y eso nos da un total de 7000. 1, 2, 3. ¿Ok? Y ahora nos falta nada más la resta. C de X2 menos C de X1. O sea, 7000, 1, 2, 3, menos 5200. ¿Ok? Y eso nos va a dar un total de 1800. Y ya. Si quieren de una vez aquí anotamos cuánto es X2 menos X1, aunque pues ya sabemos que hay una diferencia de 100, pero por si acaso. ¿Ok? Entonces,
Nuestra razón de cambio promedio, en el numerador nos quedó un 1800. Recuerden que los que nos sirven, si seguimos este orden, es los últimos dos resultados que obtenemos y los dividimos, ¿sí? Entonces es 1800 entre 1000. Entre 100, perdón. Y eso nos queda un 18. Entonces, pues hay un cambio ahí de 18, en este caso serían dólares, ¿sí? Algo así. Entonces, en la razón de cambio promedio, o sea, en promedio como que de producir ahí esos 100 artículos, ahí hay un cambio de 18, ¿ok? Ya después, mientras ustedes lo vean en ejercicios de la vida real, a lo mejor ya tiene un poquito más de sentido que estamos hablando. Ok, entonces el total, la razón de cambio promedio fue de 18. Recuerden, lo único que cambió fue el nombre de la función, ¿sí? Entonces, nada más tengan cuidado con eso, acuérdense de eso. La operación o lo que hay que hacer es lo mismo, ¿sí? El cambio en las y y el cambio en las x y hacemos la división. Okay. Entonces, hasta aquí quedaría el video de este video, perdón. Y en el siguiente vamos a continuar con los ejercicios que faltan y las demás actividades de aprendizaje. Entonces, si necesitan algún otro, ahí por favor los revisan, ¿ok? Entonces no olviden darle like, suscribirse y comentar.